Navegamos en el entorno de la isla de Gracia, a unos 10 kilómetros de la desembocadura del Ebro. Aquí, y hasta 40 kilómetros río adentro, el agua dulce se mezcla con la salada. A bordo de una embarcación científica asistimos al rastreo de peces no autóctonos con objeto de determinar su densidad y su grado de adaptación. En menos de una hora, 5 especies diferentes. Su efecto puede ser devastador para la fauna nativa. Sí, muchas invasoras, tenemos un porcentaje muy alto, ha salido carpa, ha salido siluro, ha salido también escardinio, o sea que hay bastantes, más de un 50%. Ha ido creciendo, o sea, en los últimos 20 años ha sido un incremento muy grande, o sea, cada vez más especies invasoras y muchas de ellas especies muy problemáticas porque suelen ser plagas en otros sitios del mundo. Un sistema eléctrico autorizado exclusivamente para trabajos científicos emite descargas en el agua que aturden a los peces y facilitan su captura. Las especies autóctonas se devuelven al río, las exóticas se sacrifican o se destinan a la alimentación de aves. Su número aumenta y su problemática también, y en ello ha tenido mucho que ver la transformación del medio. Hay diferentes ríos ibéricos que están mucho mejor porque están en zonas más de montaña o más aislados. Pero el Ebro, aparte de que tiene una capacidad para absorber mucha cantidad de especies de peces, tiene la problemática añadida de que hay mucha presión humana. En su desembocadura, el Ebro se convierte en un espacio singular, un entramado de ríos, canales, marismas, turberas, brazos de mar, lagunas y estanques interconectados entre sí, el bastidor perfecto para la compleja madeja de las especies exóticas invasoras. El delta del Ebro, una de las zonas húmedas más importantes del Mediterráneo, se caracteriza por el gran número de ecosistemas acuáticos que interactúan entre sí en el mismo territorio, lo que le hace especialmente vulnerable a la expansión de especies exóticas invasoras, más de 200 en un espacio de apenas 32.000 hectáreas. Los técnicos trabajan a diario para que este espacio, Parque Natural desde 1983, Humedal Ramsar y Red Natura 2000, no se convierta en una trampa mortal para las especies nativas, algunas endémicas. En estos muestreos pueden salir una cantidad notable de una diversidad bastante importante de especies, como es propio de este tipo de ambientes, y no solo de peces, también de grandes invertebrados, crustáceos principalmente. Y bueno, aquí, pero aunque a menudo en los ambientes concretos donde prolifera más el fúndulo, la comunidad de fauna tiende a simplificarse enormemente. Excepto los camarones, las quisquilas, que son autóctonas, el resto, los peces que tenemos aquí básicamente son 2 especies exóticas. La gambusia, que la tenemos introducida en España desde hace al menos unos 40 años, y el fúndulo. Este tipo de muestreo es un muestreo muy sencillo, muy barato, pero que aporta una información muy interesante para analizar la evolución de especies de todo tipo, tanto invasoras como autóctonas, en este tipo de humedales. Con Natividad y Josep comprobamos en los filtros verdes de depuración de agua de los arrozales la evolución de otra especie invasora, la rana toro. Natural de Norteamérica, preocupa su gran poder depredador y su capacidad de desplazar a la fauna nativa. Después de los muestreos pudimos evaluar que había la posibilidad de aislarlo hidrológicamente y también físicamente, porque solo se había encontrado dentro de estos filtros, la rana toro. Entonces empezamos los trabajos de poner una valla para que las larvas, a la vez de hacer la metamorfosis, no fueran a dispersarse y después salinizar. Muy cerca, un molusco de concha rosácea y de gran tamaño es combatido con sal, el caracol manzana. Ahora hay unas medidas a grosso modo que serían salinizar en época que se termina el cultivo del arroz, se salinizan los desagües y las zonas donde hay reservorios de la especie, y entonces el cultivo se adapta sobre todo, por ejemplo, se están probando metodologías de plantar el arroz en seco, porque el caracol manzana lo que hace es comerse los primeros brotes cuando sale el arroz. Y así un sinfín de especies exóticas invasoras pueblan el delta, algunas viejas conocidas como el cangrejo americano, otras recién llegadas como el cangrejo azul.
unas a través de sueltas irresponsables, otras escondidas en plantas ornamentales, adheridas a los cascos de las embarcaciones o ligadas en su fase larvaria a peces introducidos a su vez por pescadores deportivos. La madeja es difícil de desenmarañar, por eso hay que apuntar al origen de todo. La prevención es lo primero. Si tú coges una especie en las fases iniciales, es mucho más probable que la puedas erradicar y controlar, los costes son mucho menores y la posibilidad es mucho mayor. De ahí que iniciativas como Life Invasacua surjan para resolver la falta de información y de formación sobre la problemática, para conectar con los responsables de la gestión de los espacios y para acercar posturas con los sectores involucrados y la sociedad en general en busca de un bien común: reducir la colonización y el impacto de las especies exóticas en los ecosistemas acuáticos. Reportaje realizado en el marco del proyecto Life Invasacua con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.